¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los 5 países más ricos del mundo? Pues sí, en este vídeo vamos a ver qué países son los más ricos del mundo. Y no por PIB, no por Producto Interior Bruto, es decir, por riqueza de la población, porque muchos de los países que tienen mucho dinero también tienen mucha deuda. Son países que el superávit va superándose cada año. ¿Cuáles son estos 5 países? Habrá alguno que os va a sorprender. Vamos allá. Número 5. Brunei. El pequeño sultanato, gracias a sus reservas de gas natural, está situado en el 5º lugar con un PIB por habitante de 48.333 dólares. Pero ¿dónde se sitúa Brunei? Un país bastante desconocido. Pues bien, Brunei, o oficialmente el estado de Brunei Darussalam, es un país en el sudeste asiático. Se encuentra en la isla de Borneo, en el mar de China Meridional, y está completamente rodeado por Malasia. Ahí estáis viendo la imagen. Y os estaréis preguntando, ¿cómo ha llegado Brunei, un país tan pequeño, a tener tanto dinero, a ser tan rico? Pues bien, como de costumbre, y todavía se sigue produciendo gas y petróleo, y los países que más gas y petróleo producen son los países más ricos del mundo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Todavía existe esta situación. De hecho, Brunei tiene su pequeño monopolio dentro de la zona de Malasia. Y es que la producción de petróleo y de gas en Brunei representa casi el 90% del PIB. Cuando hablamos de petrodólares, también hablamos de estas situaciones en la que gran parte de la economía depende del gas y del petróleo. Todavía sigue siendo así. Vamos al número 4. Número 4. Noruega. Tiene una riqueza por habitante de 51.959 dólares, en gran medida a sus reservas de crudo. La mayoría de países de la lista, se sitúan en el top, están ahí gracias a sus recursos naturales. Pues bien, Noruega es un país con altas tasas de desarrollo que cuenta con una economía de mercado, diferenciándose de otras economías con un sistema similar en que el país mantiene una elevada participación del sector público de la economía, controlando sus áreas estratégicas. Aunque sensible a los ciclos económicos mundiales, porque Noruega está muy globalizada, la economía de Noruega ha mostrado un sólido crecimiento desde el inicio de la era industrial. Uno de sus principales motores económicos ha sido tradicionalmente la exportación. Una clave aquí, la exportación, porque además de tener tus recursos naturales bien predispuestos, también tienes que tener un buen método de exportación, porque hay muchos países en los que la pobreza hace mella, por ejemplo en Latinoamérica, tienen muchísima producción de petróleo, de crudo o de gas incluso, y luego no se aprovecha ese método de exportación para hacer que el país resurja de sus cenizas económicamente hablando. Pues Noruega, en cambio, tiene esa baza, la baza de la exportación, gracias a la posición estratégica del país y también a las relaciones intergubernamentales entre el gobierno de Noruega y otros países. Se cierra poco. Noruega es un país muy abierto al mundo. Mejor dicho, cero proteccionista. El país es rico en recursos naturales, como hemos visto, la lista, la mayoría son grandes precursores de los recursos naturales, y entre sus principales actividades destaca la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. Y aquí esto es muy importante. Los países que normalmente tienen mucho dinero, o son ricos o se vive con prosperidad, digámoslo así mejor, la mayoría tienen grandes cantidades de agua. Son países del norte. El norte suele ser más rico que el sur en el mundo, y el norte suele tener más agua que el sur, excepto en algunos países donde es algo habitual que el sur tenga más dinero que el norte, con la inclusión de ese agua que estamos hablando en el sur. Pero lo normal, lo que hace que el gran porcentaje de la tierra esté compuesta por agua, es más en el norte. También Noruega era un país muy fuerte industrialmente y también en el sector agrícola, pero esto se ha ido rebajando en favor de la industria petrolera y el sector servicios, que no olvidemos que es un gran ingreso para muchos de los países que tienen esa gran riqueza. Número 3. Singapur. Gracias a su apuesta por la tecnología, se sitúa en el tercer lugar del ranking de países más ricos, con 56.699 dólares por habitante. Singapur tiene una economía de mercado muy desarrollada, éxitos. Su ambiente de negocios es libre, la corrupción es baja, los precios son estables y su renta per cápita es más alta que la de muchos de los países desarrollados.
¿Os habéis dado cuenta que hemos introducido otro concepto para que un país sea rico? Es la corrupción baja. Es decir, un país en la que los políticos sean más honrados tiene más posibilidades de desarrollar esa riqueza, de aprovecharse de los beneficios territoriales que un país tiene. Atención a Singapur, porque Singapur tiene muchos visos de evolucionar más que los países que hemos visto y que veremos a continuación, el número 2 y el número 1. ¿Por qué? Porque se dedica al futuro. ¿Y cuál es el futuro de la humanidad? Pues está claro que la tecnología tiene mucho que ver en ese futuro que se nos viene encima. La economía de Singapur es muy dependiente de las exportaciones, particularmente, atención, de productos electrónicos de consumo, por ejemplo, productos como pueden ser los móviles, etcétera, productos electrónicos también como elementos electrónicos pertenecientes a un ordenador, etcétera, también a fármacos, y tiene un sector financiero en crecimiento. ¿Por qué tiene un sector financiero en crecimiento? Porque muchas de las empresas que tienen su objetivo principal crear elementos electrónicos se están fijando en Singapur, porque también tiene muchos beneficios fiscales a la hora de producir los productos que quieres vender al público. Es decir, Singapur se convierte en una Camboya o Tailandia del sector textil, pero en el sector electrónico. Número 2. Luxemburgo. Primer y único país europeo en el ranking. Con un ratio de $81.466, es el segundo país más rico del mundo. Luxemburgo es un país con una economía pequeña, pero estable. Se beneficia de la falta de mecanismos de control internacional para promover y sustentar una economía basada en la evasión fiscal a gran escala, lo que permite a las multinacionales más importantes del mundo como Pepsi, IKEA, Accenture, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, cuidado, la del ketchup, JP Morgan, FedEx, Amazon o Deutsche Bank, entre otras, y evadir miles de millones de euros en impuestos cada año. Es un país con claros tintes mafiosos, esos tintes que hacen ver que en muchas ocasiones lo que nos hacen ver las empresas multinacionales no es ni parecido a lo que hacen por detrás, que son las evasiones fiscales que se hacen y que se permiten en los países de origen. Pero también hay una clave importante de Luxemburgo y es su posición estratégica dentro del continente europeo. El tema es la proximidad entre Luxemburgo y Francia, Bélgica y Alemania, que siempre ha facilitado un crecimiento económico sólido, la baja inflación y reducido desempleo. Y hoy en día casi el 60% de su mano de obra es extranjera, con lo cual también vemos que el coste de la mano de obra en Luxemburgo es bastante baja, porque los extranjeros normalmente se conforman con menos. En Luxemburgo el salario mínimo puede rozar los 2.000 euros netos. Por no decir que todo lo de Luxemburgo es una mafia de evasión fiscal, también tenemos que poner el punto sobre la i en el tema de que su sector industrial, esencialmente dominado por el acero, es actualmente diversificado y incluye productos químicos, caucho y otros. El sector financiero es el 28% del Producto Interior Bruto, pero también es verdad que tiene mucho dinero viniendo de otros países, unas inversiones que se están haciendo en Luxemburgo para capitalizar esa producción que se hace por empresas tan importantes como por ejemplo el Deutsche Bank. Increíble, ¿verdad? Número 1. Qatar, el segundo país de menor extensión del Golfo, después de Bahrein, y su ratio de PIB por habitante es de $88.222. La economía de Qatar ha prosperado en los últimos años con un crecimiento elevado continuo del PIB real. El crecimiento fue impulsado en gran medida por los sectores del petróleo y del gas natural. Sin embargo, el crecimiento de las manufacturas, de la construcción y de los sectores de servicios financieros han empujado el componente no petrolero a poco más de la mitad del PIB nominal de Qatar. Pero amigos, para que veáis la magnitud que tiene Qatar siendo un país tan pequeño como lo veis en el mapa, es increíble, ¿verdad? Pues bien, todo trata del petróleo y del gas natural. Parece un tópico, pero atención a las cifras que vamos a ver a continuación sobre el tema de Qatar con el petróleo y el gas natural. El petróleo y el gas siguen representando aproximadamente en Qatar el 92% de los ingresos de exportación. ¿Veis? Gran clave en todo es la riqueza de tu país
país se mide por la capacidad de generar exportación de los productos que crea. Es una cosa muy importante, parece una tontería, pero en realidad hay países en el mundo que están muy endeudados porque también gran parte de lo que exportan se ve comido por la que importan. Es decir, lo que importan al final es mayor que lo que exportan. Compran más a países de fuera de lo que venden. Pero hay algo más. Atención a estas cifras. Las reservas de petróleo conocidas son más de 25.000 millones de barriles. Deben permitir la explotación continua en los niveles actuales de producción durante 56 años. Las reservas probadas de gas natural del país superan los 25 billones con B de metros cúbicos, aproximadamente el 13% del total mundial y la tercera más grande reserva del mundo. Curioso, cuando vemos que muchos países están en contra de Qatar, porque es uno de los países magnates del mundo. Con Qatar todo el mundo quiere hacer negocios. Pues bien amigos, hemos visto los 5 países que están en el podium mundial, en el top 5 de los países más ricos del mundo. Veremos el año que viene qué sucede, si hay algún cambio en los primeros puestos o si vemos algún país destacar por encima de todos. Sorprende el caso de Luxemburgo, que ha llegado al segundo puesto de riqueza mundial, de países más ricos del mundo, con esa evasión fiscal como gran precursora de esa riqueza y con empresas tan importantes como la del ketchup, la de Heinz, o como JP Morgan y también Deutsche Bank. Ya vemos el mundo en el que estamos, en el que se nos intoxica por un lado y luego se nos dice por otro este tipo de informaciones. Nadie sabe nada, o es que esto no sale a la luz porque no interesa. Y luego tenemos a los países en los que magnifican esa producción de recursos naturales que hace que el país tenga mucha riqueza por la exportación gigantesca que hacen a todas las partes del mundo. Ya veis que Qatar tiene él solo el 13% de la producción mundial de gas natural. ¿Estará llegando a tu casa ese gas natural de Qatar? Puede ser. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros también, por supuesto, compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y, como no, poner vuestras teorías y opiniones sobre cuál creéis que va a ser la evolución de este ranking, de este top 5 de países más ricos del mundo. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.